Hay algo que no podemos negar y es que el arroz en muchas culturas, en muchos países, hace parte básica de la dieta diaria. Hay muchas personas que si no les sirven una buena porción de arroz con sus alimentos, quedan como si no hubieran comido. Pero también es innegable que el arroz engorda mucho, ya que tiene un muy alto contenido de almidones. Y todos queremos tener una buena línea, bien sea o por salud o simplemente por estética. Hoy les traigo dos métodos para que el arroz no engorde, para que podamos comer arroz de una manera más tranquila. ¿Cuáles son estos dos métodos? El primer método es muy sencillo y sin duda alguna es el mejor de los dos métodos. ¿Y cuál es? Simplemente comernos el arroz frío. Cuando el arroz está caliente, el almidón del arroz es más digerible. El cuerpo lo digiere, lo transforma en azúcar y lo guarda como una reserva de grasa. De allí las llanticas, las Michelin. Pero cuando este almidón está frío, no es tan fácil para nuestro organismo digerirlo. Entonces él se convierte como en una especie de fibra, se llama almidón resistente y él pasa a través del tracto digestivo sin que el cuerpo lo asimile de igual manera. Entonces, este es el primer método que tenemos para consumir arroz y que no nos haga daño. Consumirlo frío. Lo debemos dejar reposar por lo menos unas 4 horas. Y para el segundo método, que también les va a gustar mucho, si tenemos que ponernos el delantal, irnos para la cocina y a cocinar juntos. Buen pedazo de chicharrón, bien carnudo. Miren esta maravilla. No, no, no. Como les dije antes, el segundo método es un poquito más dispendioso, pero no es nada complicado, más bien bastante fácil. Acá tengo un pocillo de arroz. Vamos a utilizar el arroz que utilizamos comúnmente en nuestra casa. Lo colocamos en la olla donde lo vamos a preparar y le ponemos agua. ¿Qué debemos hacer? Vamos a estrujarlo un poquito y vamos a jugarlo, vamos a botar ese almidón que tiene el arroz. Si ustedes se dan cuenta, miren el agua como se pone turbia debido a la cantidad de almidón que tiene el arroz. Entonces vamos a jugarlo, vamos a botar esta agua y vamos a hacer esta operación tantas veces como sea necesario para que el agua salga completamente prístina, completamente transparente. Entonces vamos a repetir y volvemos a botar el agua. Miren que sigue saliendo bastante almidón del arroz. Esta es la tercera lavada y como vemos nuestro arroz todavía tiene bastante cantidad de almidón. Entonces debemos continuar con el proceso de lavado, de la extracción del almidón del arroz. Y vamos a hacerlo una cuarta vez. Bueno, ahora como se pueden dar cuenta acá, el agua ya está completamente transparente. Lo vamos a lavar y lavar tantas veces como sea necesario. Yo lo lavé por 5 veces hasta que ya el agua sale completamente limpia. Ahora, eso depende también del tipo de arroz, la marca del arroz. Entonces pueden ser más o pueden ser menos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner agua sin medir, agua, bastante agua en el arroz. Así, suficiente agua. Y lo vamos a poner a cocinar como lo hacemos normalmente. En este caso vemos que no tiene ni sal ni grasa, es el arroz solo con el agua. Lo vamos a dejar cocinar allí por un buen rato, ya les muestro. Mientras que nuestro arroz se cocina allí, quiero comentarles algo, una historia que me compartió uno de mis suscriptores y yo quiero compartirla con ustedes.
Él, por alguna razón de trabajo, tuvo que ir al puerto de Buenaventura y estaban descargando un barco con arroz que traían de otro país a granel. Y me contaba que él veía cómo la cantidad de aves y animales se posaban encima del arroz. Esto me ha llevado a reevaluar muy seriamente el hecho de no lavar el arroz o sí lavarlo antes de cocinarlo. Yo pensaría que después de escuchar esta historia voy a seguir lavando mi arroz. Nosotros no sabemos qué animales han tocado este arroz antes de su empaquetado. Entonces quería compartirles esta historia. Es bien importante que durante el tiempo de la cocción del arroz lo revolvamos de vez en cuando. Esto nos va a permitir que el arroz suelte el almidón. Entonces no lo olvidemos, lo revolvemos unas 3, 4 veces durante todo el tiempo de la cocción. Ya está que empieza a hervir, vamos a dejarlo allí que siga su proceso. Ahora, como podemos ver, ya nuestro arroz empezó a hervir. Lo revolvemos nuevamente y simplemente lo dejamos que siga ablandándose. Ya han transcurrido aproximadamente 10 minutos desde que pusimos nuestro arroz acá, o desde que empezó a hervir mejor. Ya está blandito, entonces vamos a apagarlo. Y vamos a repetir la acción de lavarlo. Ahora está caliente, vamos a utilizar un colador y vamos a retirar esta agua. Miren esta agua como sale, todo eso es almidón. Le ponemos agua fría sin ningún problema. Y volvemos y lo colamos. Lo vamos a volver a lavar nuevamente. Y ya empezamos a notar que el agua no está tan turbia como estaba al principio. Entonces vamos a botar nuevamente esta agua. Solamente fueron 3 lavadas, es suficiente. Lo escurrimos. Y ahora el arroz va al proceso de secado, ya como cuando lo tapamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el arroz en este momento? Si queremos, lo ponemos a fuego bajo tapado para que se seque, pero en este momento, si queremos, también le podemos poner sal y grasa. Yo en este momento le voy a poner un poco de sal, pensaría que como un par de pellizquitos de sal, y le voy a poner un poco de grasa. En este caso, voy a ponerle un poco de manteca de marrano. Le podemos poner aceite, inclusive hasta aceite de oliva, si queremos, el aceite con el que hagamos nuestro arroz. Si queremos, podemos hacer un aceite aromatizado con ajo, es decir, sofreímos unos ajos picados en aceite y le ponemos este aceite aromatizado a nuestro arroz para que nos quede con un delicioso sabor a ajo a los que nos gusta el ajo. Y en este momento le podríamos poner también unas cebollitas de rama o cebolla blanca picada a nuestro arroz. Ya el proceso que sigue a continuación es el proceso normal de secado de nuestro arroz. Entonces, ponemos fuego bajito, como cuando bajamos el fuego del arroz, y simplemente lo tapamos y esperamos que esté listo. Yo ya enseguida vengo a mostrarles el arroz terminado. Bueno, transcurrieron 15 minutos en la etapa final, digámoslo, cuando ponemos a secar el arroz. Y quiero que miren la textura de este arroz. Miren esto. Queda un arroz completamente suelto, graneadito, como le decimos, y es un arroz que en este momento, si lo dejamos enfriar, como les comenté al principio, va a ser completamente sano. De todas maneras, es un arroz que, como pudieron darse cuenta, le eliminamos gran cantidad o la mayor parte de almidón del arroz, entonces es un arroz que es bastante sano.
Voy a servirlo para que lo probemos. Bueno amigos, aquí está nuestro arroz dietético, llamémoslo de esa manera. Es un arroz que no nos va a hacer tanto daño como comérnoslo con el método tradicional de cocción. Es un arroz que queda exactamente igual de sabor, si no es mejor. Voy a probar. Miren, miren lo graneadito, perdón que sea tan insistente, miren lo sueltico. Como les digo, es un arroz que queda perfecto. No bastaría sino ponerle un huevito frito encima y tenemos un almuerzo de primera categoría. Si les gustó este video, si creen que este video le puede ayudar a alguien, por favor, compártanlo. A mí regálenme un dedito arriba, un like si no lo han hecho. Si no se han suscrito también, por favor, en ese cuadrito rojo lo pueden hacer. Déjenme un comentario que me ayuda mucho y yo contesto todos los comentarios. Activen la campanita, es muy importante para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden que en la descripción del video donde dice más, ahí les dejo el link de Juvenia, donde pueden encontrar todos los productos de Victorinox, todos los cuchillos que yo uso, los peladores. A mí no me queda más sino decirles que recuerden que tenemos una cita aquí todos los viernes a las 5:30 de la tarde para que cocinemos juntos. Nos vemos en la próxima. Chao.